Fíjate que yo sí creo que es posible que lleguemos a consensos y el hecho de que estemos aquí sentados diversos factores, yo no estaría en la mesa política, a lo mejor tendría que haber estado en el foro social, pero todo lo social y lo económico a veces también obedece a la política y por eso estoy a gusto en este escenario. Pero yo no soy economista, pero tenemos que pasar por reconocer una cosa, el tema de la economía y el rentismo petrolero no viene del gobierno del presidente Chávez. Venezuela hace mucho tiempo que dejó de producir sus materias primas y lamentablemente eso ha repercutido en la producción y cuando repercute en la producción repercute en el empleo. Yo voy a decir algunas cosas de las que decía el señor Garmendia porque es que yo quiero entrar al tema, si me lo permiten. Claro. El amigo Garmendia de Conindustria decía que bueno, que él, entre las leyes que existen, que más dañan al sector empresarial, y eso se los escuchamos a Fedeindustria, a Fedecámara, a Confagán, a todos los empresarios, es el tema laboral. Y las leyes son la LOPSIMAT, que bueno, que su objetivo fundamental es defender la vida y la salud de los trabajadores, que las empresas estén adecuadas y a tono con eso, cosa con la cual no tendríamos ninguno que estar en contra. El tema de la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, nosotros hicimos un proyecto, no sé si finalmente, porque nunca escuché a Fedecámaras decir, aparte de la queja que existe en la OIT, pero nunca se oyó beligerancia por parte del sector empresarial cuando se decía, hicimos 15.000 consultas, se consultó a Fedecámara, lo dijo Antonio Espinosa Prieto, hicimos reuniones, cuáles eran sus aportes. Y nosotros tenemos profundas diferencias con la Ley Orgánica del Trabajo, pero no son las de ustedes. Nosotros no estamos de acuerdo con que se eliminen la inamovilidad ni la estabilidad. Nosotros creemos que en el tema de la reducción de la jornada, que también tocó el señor Garmendia y lo tocan todos los empresarios en los medios públicos, y por eso hay un rechazo categórico y contundente de la clase obrera a entender el mensaje de los empresarios. El tema de la reducción de la jornada es un desastre lo que pasó en materia de reducción de la jornada, porque aquello que pudo haber sido positivo, que fue positivo en los países del mundo, que generó empleo, simplemente fue un desastre porque fue de manera inconsulta. Ah, pero los empresarios les recibieron las propuestas en el Ministerio del Trabajo. Hubo empresas que hasta cambiaron sus turnos de trabajo para desmejorar condiciones adquiridas, pero a nosotros nadie nos recibió nada. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes se reunieron con sus trabajadores para saber qué pensaban sus trabajadores sobre esos 2 días y fueron juntos a la inspectoría a decir, no estamos de acuerdo que sean esos 2 días? Y no que lo digamos en discurso, sino que lo vayamos a ejecutar ante los organismos administrativos regulares. Fíjense, el tema de los pliegos. Hoy es una de las noticias que tenemos, el Ministerio del Trabajo le admitió un pliego a Chrysler. ¿Para qué? Para despedir 115 trabajadores. Pregúntenme a nosotros, el señor de la construcción que estaba sentado aquí, que tenemos 2 meses atrás de que nos reciban un pliego con carácter conflictivo en la industria del cemento, donde además de que no se produce, que está deteriorado toda la inversión, que se han gastado todos los millones de dólares y no sabemos a dónde fueron, tenemos dificultades con los trabajadores y nos acaban de despedir a nuestros líderes fundamentales. ¿Quién está recibiendo mayor parte del gobierno? Ustedes están sentados en la conferencia de paz, señores. Mal o bien, ustedes fueron en Cambote. Nosotros la primera vez que visamos Fedecámara, lo hicimos para reunirnos con Jorge y veníamos de reunirnos con los compañeros de Fedeindustria, con los otros compañeros empresarios que dicen ser bolivarianos, oficialistas, como ustedes los quieran llamar, para hacer un frente común, porque venía una misión tripartita de alto nivel al país y porque ante un gobierno ciego, sordo y no muy mudo, pero que no dice lo que necesitamos que diga, era importante una alianza estratégica para sacar adelante el aparato productivo nacional, pero el gobierno abortó todo. Y nosotros nos atrevimos a decir públicamente lo que hoy ratificamos y que no nos da vergüenza decirlo. La Fedecámaras de hoy no es la Fedecámaras del golpe de Estado, no es un actor político, aunque tenga que intervenir en política, ni está agudizando y profundizando las diferencias. Eso ha tenido su costo político para gente tan radical como nosotros, pero no nos da vergüenza, porque nosotros también nos enseñaron, igual que a Ramón Guillermo, que uno debe ir con la verdad, con sus principios y sus valores hasta el final. Y por eso también nos atrevimos a estar aquí. Pero fíjense, nosotros estamos afectados en la industria farmacéutica. Aquí ya está la Cámara Farmacéutica. Yo presido la Federación de Sindicatos de Laboratorios. Nosotros tenemos más de 1.000 despidos de visitadores médicos porque a nosotros nos está afectando la ley de costos y precios, que nosotros apoyamos de paso, porque de eso también tenemos que debatir.
Porque a mí me preocupa, por ejemplo, cuando hubo todo ese operativo que mencionaba el compañero de Consecomercio, de que a ustedes los acusaron de que utilizaron las divisas, de los altos precios y todo lo que pasó, pero yo no vi a ningún empresario defendiéndose. Y por supuesto se aprovechó de manera mediática para seguir cayéndole al sector empresarial, que después vamos a ir a ver entonces a ver qué conducta tiene al respecto el gobierno o el sector empresarial, patronal, gobierno. Y nosotros somos claros y queremos ir contra la ley de costos y precios en lo que nos está afectando, porque quieren decir que los visitadores médicos son parte de la publicidad y no es así, pero los empresarios nos han dicho, por favor, no vayan a decir nada contra el gobierno porque es que ahora estamos en la mesa, ojo, porque no me van a dar los dólares. Yo les pregunto a ustedes, si a ustedes les dan todos los dólares que les deben y les cambian la ley del trabajo, ¿se va a resolver el problema económico de este país con la inflación que tenemos? ¿Con la pérdida del poder adquisitivo del salario? ¿Con toda la situación que tenemos de confrontación que ya habíamos de alguna manera resuelto y polaridad en este país? Y lo más grave, mis queridos amigos, nosotros tenemos, si les creen que les leí las leyes de ustedes, ahora les voy a leer las de nosotros. Fíjense, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, la Ley para la Defensa en el Acceso a los Bienes y Servicios, por razones diferentes de las de ustedes, de Defensa Popular contra el Acaparamiento y el Boicot, la reforma de la Ley de la Fuerza Armada, todas esas nos las aplican a nosotros, pero es que resulta que nosotros, muchos empresarios del sector privado, están involucrados utilizando jueces, utilizando al 6CPC, utilizando a los inspectores del trabajo, a la Fiscalía, a todas las instituciones de este país para acorralar a dirigentes sindicales clasistas que luchan por sus derechos de manera honesta y pacífica. ¿Por qué no hablamos mejor, haciendo cuenta aparte de esto, de cómo nosotros llegamos a consenso y cómo nosotros atacamos el presentismo, que es una palabra acuñada por ustedes, que no la conocía, el ausentismo, la productividad, el fortalecimiento del aparato productivo nacional, cómo nosotros enfrentamos la materia de políticas públicas que tenemos, que no nos sirve de nada para el empleo digno y decente, y cómo nosotros construimos esa nueva Venezuela productiva, cada uno desde su trinchera. No vamos a dejar de confrontar el capital y el trabajo, pero vamos a buscar puntos de encuentro y consenso, y en ese marco, si es posible, y lo ratificamos en nombre de los trabajadores de la UNIT, que jamás pensó estar en una asamblea de Fede Cámaras, y mucho menos Marcela Máspero, pero nosotros no rehuimos ni ningún combate, y mucho menos un debate abierto que le hace falta, mucha falta a este país.